tenemos. Entonces es muy simple, el factor de emisión, que lo obtenemos de la guía, por un dato de actividad, y nos dice cuánto emitimos en términos de metano. Ese valor que está en términos de metano, finalmente lo vamos a pasar a una unidad que se llama dióxido de carbono equivalente, que en la filmina que viene vamos a ver. Y hay distintos niveles. Nivel 1 es el nivel más fácil, que está pensado para que todos los países con poco esfuerzo puedan realizar los cálculos e incluir todas las categorías de emisión y absorción. Porque pueden datos de emisión a partir de tablas que son sacados a partir de la información que les comentaba que se va acumulando a lo largo de los años, y después en algún momento se saca una nueva guía y se recopiló todo eso para una región, para una característica particular. Se ofrece un factor de emisión que no representa tanto la característica productiva local, pero a grandes rasgos es útil. Entonces, un país que no tiene muchas capacidades instaladas en su país para desarrollar un inventario, o no tiene mucha información, puede aplicar el nivel de cálculo 1. Y está bien aplicar el nivel de cálculo 1 para todas las categorías que no son muy significativas en el inventario. Eso le llamamos categorías principales o no principales. Para las categorías principales se recomienda usar nivel 2 o 3, porque son niveles más precisos, aunque requieren más información, más precisión, más trabajo, más esfuerzo, etc. Más datos. Muchas veces lo difícil es conseguir el dato de actividad más que el factor de emisión. Yo me acuerdo, tengo así grabado presente, que cuando le manifesté al Ministerio de Ambiente y el interés de trabajar en el inventario, me dijeron: muy bien, bueno, tu primera actividad es hacer una serie temporal del stock ganado bovino separado entre carne y leche desde 1990 a 2016. Y tenía en ese momento una pasante, Lourdes Manrique, y fuimos juntos con una libretita, golpeamos la puerta a Amílcar Ruiz, que para mí eran dos nombres, me costaba aprenderme, Amílcar y su compañero Ruiz. Y me dijeron: no, pero la estadística está desde el 2008, como desde 1990 no hay, o sea, hay algún consenso, o sea, lo más difícil suele ser conseguir el dato de actividad, porque necesitamos tenerlo para toda la serie histórica, la serie temporal desde 1990, y nos fuimos de esa reunión medio desilusionados, como el pedido que le habíamos hecho a Ambiente en trabajar en este tema, y que la primera actividad que nos solicitan nos han dicho que era relativamente imposible de hacer. Por suerte no nos rendimos, logramos completar esa actividad y muchas más, y ahora somos parte de actividad del Ministerio Nacional del Inventario. Entonces, el dato de actividad, a esto va, que el dato de actividad es como usualmente el factor limitante para poder hacer los cálculos o generar mejoras en los cálculos. Nivel 2. Para nivel 2 necesitas tener factores de emisión propios, que a veces para algunas determinadas categorías la metodología del IPCC te explica cómo desarrollar esos factores de emisión propios, y para otras no. Bovinos de carne es uno de esos casos en el cual Argentina tiene nivel 2. Hicimos bovino de carne y leche también. ¿Por qué es tan importante trabajar en bovinos nivel 2? Porque representan carne casi el 15% de las emisiones, y con leche el 18% de representar en conjunto. Si sumas toda la ganadería es el 21%, pero las bovinas son la principal emisión que tenemos en el sector agrícola, y también está entre las principales a nivel nacional. Y el nivel 3 es raramente utilizado, porque son modelos específicos
que requieren seguimiento, monitoreo, validación, como ahí sí requieren mucha más investigación y muchos más recursos y esfuerzos, que un país los puede adoptar, pero con un nivel 2 para las categorías que son principales, ya es suficiente. También el cartelito que aparece abajo que se deben procurar que las estimaciones sean sensibles a la relación de medidas de mitigación. Si tenemos un factor de emisión fijo, entonces tenemos tantos datos de actividad, puede ser stock bovino o puede ser fertilizante nitrogenado aplicado, lo vamos a multiplicar siempre por ese mismo factor de emisión. Entonces, si tenemos una medida de mitigación que sea de eficiencia en la producción de carne, en la aplicación de fertilizantes, si el factor de emisión es fijo, con lo que sería un nivel 1, no vamos a poder ver reflejada una mejora que se vea asociada a en emisiones, que se vea asociada a la mejora de eficiencia productiva. Entonces, lo que tenemos que tratar de procurar a medida que avanzamos en mejorar la calidad de información y de cálculo alimentario es que el inventario refleje mejoras en los cálculos. Por ejemplo, antes mencioné que tal vez se mueve a tener más gramíneas en relación a leguminosas, o un balance de mitad y mitad. Eso hoy en día, como cálculo alimentario, no ve que genera una diferencia en el carbono en el suelo. Y estaría bueno que sí, porque desde la Secretaría de Agricultura se promueve que se planten más gramíneas. Entonces, son líneas de trabajo que se generan en el ámbito del para que se empiece a trabajar en eso. Lleva su tiempo, pero bueno, se va mejorando de a poco. Sí. Andrés, déjame pasar un aviso, que ahora que me acuerdo. Mecha, ¿estás? Sí. Ahí me pongo la cámara. Ponete la camarita, porque así te involucro. No, con Andrés estamos intentando hacer, es decir, está aplicada la metodología a nivel 2 solamente para bovinos. Para la parte de ovinos, si bien no impacta tanto en los gases de efecto invernadero, la parte ganadera es abrumadoramente mayor, los ovinos tienen su partecita. Bueno, entonces estamos intentando hacer una aplicación de nivel 2 para ovinos. Para eso tenemos que tener los modelos de a todo el país. No solo los modelos, sino la forma de producir, que es lo importante. Es decir, qué comen, qué categorías existen en cada majada, en cada región. Andrés, Mercedes es especialista en ovinos, por eso ella es la titular de la cátedra de ovinos de la facultad y con la que hacemos los proyectos de investigación en ovinos, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor si nos das una manito, ahí podemos hacer dos cosas, es decir, terminar de hacer esto que estamos empezando a hacer con Andrés. Podemos tener algún trabajo publicado en alguna revista, que medio tenemos alguna en la mira. Podría ser tu forma de aprobar Ya me imaginaba. Acá viene la extorsión, ¿viste? Ya me lo imaginaba. Acá, únicamente si nos das una mano, tal vez podrías aprobar. Si no, veremos. Se me acaba de salir. Si no lo veo muy dudoso que apruebes, pero bueno. No, en serio. Qué maldad. No, bueno, nada, te dejo la inquietud, porque no está hecho, y eso, y digamos, en medio como que
tengo hecha la recopilación de modelos, pero precisamos a alguien que sepa de ovinos, ¿no? Entonces ahí podría Claro, o ser. sea, lo que va a necesitar él es los inputs que tiene que poner sobre la actividad. Eso, Y tal por ahí cual. lo que podemos coordinar es que él que me diga qué requerimientos, porque ya tenemos bastante Claro, modelizada claro, todas las claro, distintas claro, regiones. Y claro. también tenemos, como estamos en mesas ovinas, estoy con Gloria Lynch también, bueno, te lo comento porque cualquiera de las dos estamos en este tema. Y ella es la titular de la cátedra, yo soy adjunta. No, pero bueno, fuera de esa pavada, nosotros estamos trabajando mucho con mesas ovinas. Hay una mesa ovina nacional y están ahí representados todos los productores y, bueno, técnicos de cambio rural y organizaciones productivas distintas. Y entonces tenemos referentes en cada uno de los lugares donde podemos preguntarles, ponerle la práctica habitual, ¿entendés? O datos que nos puedan estar faltando hoy, yo qué sé, si hacen verdeos, si hacen pasturas, las suplementaciones y toda esa información que puedas necesitar, la podemos obtener más fácilmente que en otra época, digamos, porque hoy en día tenemos los contactos de todos, nos estamos comunicando bastante porque estamos haciendo trabajos en conjunto. Así que después vos me dirás, supongo que no abarca lo poco que va a terminar este curso, sino que va a ser un material que necesites. Yo me comprometo a dártelo, Amílcar se compromete a aprobarme. No, tenés que sentarte y escribir también, ¿eh? No es nada de bla, bla, bla. Hay que sentarse, calcular, escribir, todo, ¿no? Claro, claro. No, Sí, bueno. ovinos es el segundo, después de bovinos, el segundo que más emite. No sé, o sea, en Argentina hay 364 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente para todos los sectores. Y los los bovinos representan, no me acuerdo exacto, 16 más o menos bovinos. Y ovinos no llegan al 3 megatoneladas. Claro. Uh-huh. Eh, Sí, yo sé que bueno, justo la vez pasada le comentaba a Milcar que en Patagonia, en INTA, bueno, que hay también gente trabajando en estas mediciones porque a ellos les dio un resultado no muy positivo, digamos, y comparativamente con Nueva Zelanda, por ejemplo. Y en realidad también tiene que ver con la extensión, digamos, con la superficie que se maneja en Patagonia y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un grupo que trabaja en regeneración y, digamos, en el grupo OBIS 21, que tal vez lo escuchaste nombrar, que ellos lo que están viendo es de medir la captura de carbono a través del pastoreo y demás, como para bueno, sí. poder balancear un poco esto y que no sea tan negativo ese resultado, ¿no? Bien. Y fermentación entérica de ovinos sí es una categoría principal, entonces la tendencia que tendríamos que hacer es sí calcular un nivel 2. Entonces, por más de que sea interés propio de Amílcar, mío, trabajar en esto, es como algo que a futuro nos lo pedirían desde la convención cuando hay revisiones internacionales. Claro. Y carbono en suelo va por otro lado. Nosotros en este proyecto vamos a trabajar fermentación entérica y estiércol en pastura. Carbono va por otro lado, ahí no incluimos. Carbono sí, si llegamos vamos a charlar un poquito de eso. No sé si han escuchado el tema de un paper que trajo tanto revuelo de Bigliso por el carbono en suelo, de cómo podía compensar emisiones. Justo me lo preguntaron antes que vos te conectaras, Andrés. Así que sí, ya lo conocen y está en el ambiente, digamos, eso. Y ovinos, nosotros tenemos estadística, trabajamos con la estadística de SENASA, que si no me equivoco habla de 15 millones de ovinos. Claro, claro. Se Y, supone que hay mucho y, más porque no están registrados, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires son 2 millones de cabezas que aparecen en SENASA y encima por estimaciones secundarias no directas, por ejemplo, lo estiman a través de la vacunación de aftosa en vacunos, donde la gente hace una declaración, digamos, jurada de la parte de toda de vacunos y además complementa información si tiene una majada. Entonces dice sí, no, según se le cante y
el vacunador no es el tema en importancia, ¿no? Porque él va a vacunar aftosa y además hace las otras preguntas. O sea, hay un error muy grande que se maneja porque la estadística utiliza eso, digamos, SENASA utiliza esa data para medir la cantidad de cabezas, y que acá se estima, por ejemplo, en Buenos Aires, es de 2 millones, que son 4 millones de cabezas más o menos. Y la otra forma de estimar es a través de la esquila. En Patagonia es fácil porque toda la mayor parte son merinos, que se exporta esa lana, entonces está todo registrado y bien tomado, y en cambio en el resto de las regiones hay mucha lana que va para lo artesanal y va para otros canales y no se puede a través de eso estimar. Así que en todo lo que es región centro, no solo en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Corrientes, Bueno, Entre entonces Ríos, es más cantidad. ahí vemos que la limitante es el dato de actividad nuevamente. Sí. Entonces vos suponés que hay el doble de 15, o sea, 30 que estamos más o menos. No, tanto no. En Buenos Aires hay el doble de cabezas, que son 2 millones y se estiman 4, pero después en el resto de las regiones por ahí tienen 1 millón menos, 500.000 menos, depende de las otras provincias, pero digamos la que más error tiene es Buenos Aires. Bueno, y después está el tema de... Por ahí hablamos de 18 millones de cabezas o 19 millones de cabezas. de que quien provee, nosotros preguntamos a las direcciones los stocks, hacer los cálculos, y no nos van a decir lo que hay en mercado negro, siempre nos dice claro. El dato oficial, entonces, claro. Entonces se trabaja todo esto con ese dato. Sí, seguro. Bueno, mejor, eso nos va a beneficiar. Bueno, entonces sigo con la filmina. Dale, Los principios de elaboración a la derecha. Siempre hay que seguir estos 5 principios. Por más de que cada país por ahí adopte, cambie de nivel, etc., estos son principios rectores básicos que todos debemos cumplir. Por ejemplo, vamos a exhaustividad. Es que esto significa que tenemos que tender a tener todas las categorías de absorción que están dentro de las guías cuantificadas, o en caso de no cuantificarlas, tener un justificativo. Por ejemplo, puede ser que esa actividad no se realice en el país. Por ejemplo, imagino que en Singapur no hay fermentación entérica de quinos, no sé. Entonces, tenemos que tener todo, y si no hay, explicar por qué. Acá, por ejemplo, no calculamos emisiones por proceso de encalado, para el cambio del pH. Y por referentes técnicos especialistas, me dijeron que no es una práctica habitual, no tenemos un dato de cuánto se hace, y consideramos que es insignificante. Si empezamos a tener estadísticas, bueno, lo vamos a poner. Por el momento es una actividad que no se hace y se da un justificativo. Se puede poner, una de las cuestiones que se puede incluir es que son actividades insignificantes y que contar con el cálculo requeriría muchísimo esfuerzo que no es compensado por el cambio que haría en el valor de emisiones que tiene. Porque aportan muy poco alimentario y habría que, no sé, que hacer un reglamento muy exhaustivo para saber cuánto se aplica el liming, no sé cómo, encalado se llama, ¿no? Aplicación de cal. Exactitud, bueno, es que tenemos que tender a que las emisiones no sean sobreestimadas ni subestimadas, tener precisión en el valor que reportamos, o sea, si pasamos a un nivel 2, vamos a mejorar la exactitud, y si mejoramos el dato de actividad también, o sea, si decimos, bueno, sé que en 2 millones hay 4 de ovinos, vamos a mejorar la exactitud. Transparencia. Esto no les mostré, es del reporte que hablaba antes Amílcar. Explicar todo cómo se hacen los cálculos, cuáles son los supuestos, cuáles son las fuentes de información, que un tercero, un revisor o un investigador pueda leer el informe y tener toda la información detallada de cómo se hizo.
A eso corresponde la transparencia, es decir, qué factor de emisión, qué fuente. Entonces, en este reporte de 1200, 300 páginas, ahí tienen todo detallado. Vamos rápidamente a mostrarles. Quiero correr esto. Mi capa. Acá. Este. 1188 páginas. Acá está todo organizado por sectores, como les dije. Bueno, primero el resumen ejecutivo, introducción, tendencia de emisiones, y después ya pasa a los sectores: energía, procesos industriales, agricultura, y miren, desde la 546 hasta la 1076, todo explicado categoría por categoría, cómo se hicieron los cálculos, cuáles son los resultados, cuáles son las tendencias de las emisiones, y así está todo explicado acá en detalle, en 1300 páginas. Cuando yo empecé en inventarios, los que habían trabajado en ACREA y anteriormente en Vida Silvestre, con gente de INTA, todo, no estaba tan a nivel de detalle toda la información. Entonces a veces era difícil ir recopilando y saber qué criterios se usaron y qué fuente y dónde consultar. Entonces, si por ejemplo cambia el equipo de este inventario para la próxima vez que lo realiza, pueden acceder a esta fuente y tienen todo detallado. Hay un sistema de archivo donde toda la información está cargada ahí, los Excel, todos los Excel viejos se están perdiendo. Coherencia se refiere a coherencia en la serie temporal. Como les dije, tenemos que calcular desde 1990 hasta el 2000, bueno, ahora hasta el 2018, cada 2 años se actualiza, y tenemos que tender, en la medida de lo posible, a usar la misma metodología de cálculo y las mismas fuentes de datos de actividad, para que si hay variaciones en el tiempo del valor de emisiones, se correspondan con variaciones reales y no variaciones por cambio metodológico. Por ejemplo, no siempre es posible. Por ejemplo, este Tier 2 que desarrollamos, en verdad lo desarrolló ACREA en el 2012, 2010, 2012, haciendo lo que con Mercedes vamos a hacer de ovinos, la caracterización de los sistemas productivos. Pero esos sistemas eran representativos a dicho momento, no se podía extrapolar hasta 1990. Entonces, para atrás no tenían la misma representación. Entonces, no se usaron esos mismos 1990. Y a futuro, bueno, se van actualizando, y con trabajo de la Subsecretaría de Ganadería vamos manteniéndolos actualizados. También el dato de actividad. Como saben, SENASA informa desde 2008, un poco pudimos reconstruir hasta el 2003 por información de vacunas que no es pública, pero en algún lado figuran las bases de datos, y desde 2003 para atrás reconstruimos la serie con censos nacionales, con encuestas, etc. Y a veces algún año que no había nada, se pudo hacer alguna interpolación lineal. En la medida de lo posible no hay que hacer esos cambios. Claro. El tema es ese, ¿no? Eso quería comentar, que muchas veces, y acá en Argentina es muy difícil conseguir información recopilada para esos objetivos, ¿no? En realidad, SENASA lo que hace es la vacunación. Entonces, nosotros en la subsecretaría aprovechamos la información de la vacunación para ver cuántas vacas hay, cuántos terneros, qué relación hay ternero-vaca, qué porcentaje de destete hay, pero en realidad la estadística que generamos no es para eso. Justamente, bueno, en este momento estamos discutiendo con SENASA algún replanteo
porque hay algunas inconsistencias que se han encontrado. Bueno, y entonces hay que ver cómo subsanarlas, ¿no? Pero parte todo de eso, de que no hay una serie, que tal vez como hay en otros países, de un relevamiento de los stocks. Nada, es el tipo, el vacunador va al campo, le pregunta al encargado, ¿qué tengo que vacunar? Y aquellas que son 138. Bueno, va y vacuna 138, digamos. Si el tipo el año pasado tenía 400 o tenía 20, no se hace ese control. Vacunan lo que le dicen. Y a veces han saltado inconsistencias en los años en que hubo censo, ¿no? Justamente los años que hay censo, como pasó en el 2018, saltan inconsistencias. Recopila los datos de SENASA con los que aparecen en el censo, ¿no? Entonces, ahí es donde, cuando Andrés decía, bueno, tengo que recopilar información de stocks hasta el 90, y aparecían el stock del 2002, del censo, y no cerraba ni a palo con los datos de SENASA. Entonces, nada, ahí tuvimos que hacer alguna, amalgamar de alguna forma, porque encima no solo tiene que cerrar a nivel total, sino por categorías, ¿no? Entonces, en algunas categorías nos sobraban, en otras nos faltaban. Bueno, hubo que intentar crear algunos coeficientes para actualizar esos stocks, y bueno, y usar, como decía Andrés, algunas encuestas, las encuestas que se hacían, y proyectar eso para atrás. Bueno, todo eso que uno a veces lo estima, lo calcula, bueno, todo eso tiene que estar por escrito, ¿no? Que es un poco lo que decía Andrés. Y todo tiene que estar escrito. Es decir, los supuestos que uno adopta para salvar o para reconstruir alguna serie, tienen que estar escritos. Por eso es que, bueno, digamos, es necesario que se mantengan esos supuestos que uno adopta, que se mantengan en el tiempo, ¿no? Porque si hoy decimos, bueno, esto lo hacemos así, y el año que viene lo cambiamos, o dentro de 2 años lo cambiamos, entonces está todo mal, ¿viste? Es como que estás cambiando la metodología de acuerdo a tu conveniencia, parecería. Y no tiene que ser así. Una vez que se adopta algún supuesto, se proyecta a lo largo del tiempo, ¿no? Eso era un poco, Andrés, nada más. Me fui un momentito, no sé si dijeron algo más de ovinos por las dudas. No, iba a decir, si apareciera un cambio, por ahí tendría que ver con algún descubrimiento, por decir así, ¿no? Obvio, ahí sí se adopta algo diferente. Sí, Una necesidad de actualización, porque esto que decíamos, ¿no? Viste que en agroecología se está trabajando bastante en esto de poder lograr esa medición, que esa parte ya sé, pero que por ahí influye en el número total, ¿no? Y en ese caso sí se puede hacer una buena medición de eso con lógica. Sí, o sea, siempre se puede hacer mejoras que sean para mejorar, y en caso que lo hagas, tenés que revisar la serie temporal para atrás. O sea, por ejemplo, ahora estamos actualizando con el año 2017 y 2018. Si tenemos alguna mejora metodológica o de dato de actividad, vemos también cómo impacta en toda la serie y hacemos un recálculo en toda la serie temporal. Claro. Pues otro tema, hablando de los datos de stock, es que tienen que ser representativos del promedio anual, porque a eso se le va a multiplicar por un factor de emisión. Entonces, si agarramos, por ejemplo, el stock al momento del año que menos stock hay, no es representativo, o el del mayor momento del año de stock. Entonces, tratamos de usar el promedio, y que bueno, con SENASA del 2008 o del 2003 lo podemos hacer, pero de ahí para atrás
ya no sabemos de qué momento son las encuestas, o ahí ya perdemos un poco el registro. Si después de repente SENASA cambia y no informa más a marzo, informa a diciembre, o a julio, o lo que sea, bueno, tenemos que ver que mantener la consistencia. No podemos un año reportar a marzo y otro a otro año. Cambian los criterios. Y por último, la comparabilidad, que bueno, esto es para atender a que, como alguien antes preguntaban, a poder hacer comparaciones entre emisiones de distintos países. Entonces tenemos que usar las mismas categorías, las mismas fuentes, y por ahí, bueno, algunos usan nivel 1, otro nivel 2, otros potenciales de calentamiento distintos, pero es importante que se pueda comparar. Hay criterios diferentes, no es exacta nunca la comparación, pero una cierta comparación igual con sus deficiencias se puede hacer. ¿Por qué es diferente? Vamos a los potenciales de calentamiento global. Este es el principal motivo. Este grafiquito se lo mostré hoy, por la duda. Bien. Entonces ya saben que multiplicamos una molécula de metano por 21, por ejemplo, ¿eso vieron? Bien, entonces esto es lo que usa hoy Argentina, pero este 21, 310, son valores que van cambiando. Esto es para homologar todo a dióxido de carbono equivalente. Y que se puede hacer una comparación a nivel macro de nación, si no habría que comparar por gases. Y ver cuánto emite por gases. Este valor es del segundo reporte del IPCC, de esto que yo les mencionaba antes, y ya estamos terminando el sexto, o sea, es bastante viejo este valor. En el quinto, el 21, creo que no sé si pasó por 25 o 28, y este de nitroso bajó. Entonces, lo que dicen las metodologías es que los países no anexo 1, como es Argentina, porque es país en vía de desarrollo, tienen que usar el segundo reporte del IPCC donde está esta tablita. Pero en el futuro ya va a haber, con el acuerdo de París van a haber otro tipo de reportes, y ya está indicado que se va a usar el quinto. Y con el quinto este 21 sube, entonces lo que es metano va a representar más todavía de lo que ahora representa. Y porque se van haciendo nuevos estudios, porque la composición en la atmósfera de los distintos gases, de cuánto equivale a un dióxido de carbono, va cambiando. Y también quiero contarles que hay distintas métricas. Esta es la que está consensuada para adoptar, pero no que necesariamente sea mejor o peor, sino es la que hay que usar. Ahí, esta se llama, está relacionada al forzamiento radiactivo que genera un gas de metano con respecto al dióxido de carbono en la atmósfera para el cambio de energía. Hay otra que evalúa, en vez del forzamiento radiactivo, cómo afecta el cambio de temperatura. Entonces son otros valores distintos. Y también estos valores los tenés que ver en el tiempo, y esto está hecho a un horizonte de 100 años. Entonces lo podríamos haber hecho a 20 años, a 50 años, y también serían distintos los valores. Entonces, porque había que tomar una definición de cuál criterio adoptar y que sea uniforme para todos, se adoptó este. Pero no quiere decir que sea el ideal. Hay otros y tenemos que usar ese. Hay entonces países agrícolas, ganaderos, que cuestionan esto porque si usáramos otra metodología, por ahí no representaría tanto las emisiones ganaderas como hoy en día representan para nosotros. Nueva Zelanda, Brasil, Uruguay, por ejemplo, son países que están de esa cuestión, pero la realidad es que está muy intrínsecamente arraigado esta selección en lo que es la convención, y va a ser muy difícil de modificarlo. O sea, que se va a seguir usando este potencial de calentamiento y a este horizonte temporal.
Bueno, entonces esto es, yo les estoy sacando acá, ¿no? Los títulos de las femeninas. A ver si los puedo reducir. Igual los vemos nosotros los títulos, ¿eh? Ah, ¿sí? A mí se me tapa. Vos tenés una barrita extra. Sí, el sí, que está se ve, compartido, sí. nosotros lo vemos. Ah, bien. Bueno, áreas de mejoras de inventario. Por ejemplo, estas son algunas ideas: identificar disponibilidad de datos de mejor calidad. Siempre los datos es lo esencial. Por ejemplo, me preguntaban, ¿se puede tener información de provincial? Y bueno, fertilizante no. O sea, podríamos, yo de hecho lo hice para un paper, pero el dato del CIAFA está a nivel nacional. Yo en el paper estimé cuánto sería aplicado de cada fertilizante a cada departamento en función de la superficie cultivada y los requerimientos nutricionales de cada cultivo. Entonces, quizás en el futuro lo hagamos, se podría desagregar ese dato, pero con una metodología, supuestos y proyección como criterios, no que el dato de la fuente de dato de actividad ya venga desagregado. O lo que hablábamos de ovinos, la verdad que estamos subestimando. Entonces, si tuviéramos una disponibilidad de datos de mejor calidad, obviamente mejoraría la precisión de las emisiones. Facilitando la coordinación entre instituciones para apoyar esfuerzos de recopilación de datos, o también de cálculos, o de mediciones. Por ejemplo, la incorporación del MAGIP en el proceso de desarrollo de inventarios, MAGIP del Ministerio de Agricultura. Adopción de metodologías superiores, como es la idea de ahora trabajar con ovinos, y la capacitación del personal que actualmente ya está trabajando. Entonces, ¿qué estudios sirven para poder aplicarlo en un inventario? ¿Qué factores de invención? ¿Qué datos de actividad? ¿Qué tenemos que tener en consideración? Bueno, primero, si generamos un factor de emisión, que lo podamos multiplicar por un dato de actividad. Por ejemplo, si calculamos la emisión de el fertilizante, no sé, urea, la emisión directa nitrogenada de nitroso de urea en Córdoba para el cultivo de soja. No, soja, justo no, para el cultivo de, perdón, de maíz, de cebada, de lo que sea. Ese dato, ese factor de emisión, ¿a qué dato de actividad lo multiplico? Y yo te estoy diciendo que el dato de actividad de urea lo tengo a nivel nacional. Entonces, ¿cuánto va para las características productivas de cebada en Córdoba con el clima de ese determinado momento que se hizo el estudio? No lo puedo multiplicar por un dato de actividad, o sea, cuánto nitrógeno se aplicó por ese factor de emisión. No se puede. O la vaca volando de Balcarce con la dieta de, no sé, específica, una dieta específica. ¿A cuántas vacas que están en esa región se las aplico? Tenemos que poder saber eso para poder, si algún investigador provee un factor de emisión, aplicarlo. Si no, no se pueden incorporar en lo que son los cálculos de base de efecto invernadero. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿se define la región, la extensión de la aplicación del dato? Está vinculado a esto. ¿A qué dato se lo aplico? ¿Hasta qué dato es representativa? ¿Hasta qué región? ¿Está documentado? ¿Tiene validez temporal? O sea, se hizo para un momento determinado y en el futuro ese factor de emisión sigue siendo útil o no es útil porque cambian las condiciones climáticas, o en otra región con otros suelos sigue siendo útil. Entonces, como que hay un montón de cuestiones que hay que tener en consideración, que por ahí un estudio puntual es importante porque avanza en investigación científica y genera conocimiento, pero hay que tener en cuenta que no siempre va a poder ser utilizado en un inventario.
para mejorar el cálculo del mismo. También posiblemente sí pueda ser considerado en estas revisiones que hace el IPCC cada tanto para actualizar las directrices, porque ahí recompilan toda la información que hay hasta el momento. Bueno, acá, nuevamente, ¿se genera periódicamente el resultado o es un estudio puntual? ¿Puedo construir una serie temporal? Bueno, esta está repetida, ¿no? Validez temporal, serie temporal. Porque recuerden que tenemos que pasar de 1990 en adelante. Por ahí hay un factor de emisión que lo podemos incorporar desde un momento determinado y no podemos ir para atrás. Pero bueno, a futuro se va a poder seguir usando y siempre tratando de mantener la coherencia temporal como decíamos antes. Y si se desarrolla un factor de emisión, también tener en cuenta de que no es lo más interesante tener factores de emisión fijos que no sean como sensibles a variables productivas. Porque podemos sí modificar el factor de emisión. Bueno, ovinos, en vez de emitir 1, emite 0,9 y cambiamos el valor de emisión de fermentación entérica y seguimos multiplicando el dato de actividad, que es el stock, en vez de 1 ahora, por 0,9. Un nuevo factor de emisión pasa a ser un tier 2, un nivel 2 de cálculo, pero no es sensible a características productivas, entonces no te deja ver si vos generas eficiencia y adopción de tecnología, adopción de práctica, cómo eso se va a estar viendo reflejado en la intensidad de emisiones. Entonces es más interesante tener algún tipo de factor de emisión que sea ajustable a características como, que ya estuvimos hablando, no sé, la dieta, la tasa de destete, el peso del animal, el aumento del peso del animal, la producción de lana, la producción de leche, etc. Que sea ajustable el dato año a año es muchísimo más interesante que un dato local fijo de factor de emisión. Y vamos a ver un ejemplo de nivel 1 de cálculo. Esto es, como ven acá, emisiones por fermentación entérica de categoría de ganado. Y el nivel 1 es tan simple como aplicar un factor de emisión, F es factor de emisión para la población de ganado, por el stock, el N. Después te lo divide por 10 a la 6 para hacer un cambio de unidades entre gramos y el factor de emisión que está en kilogramos y esto en gigagramos. Esto te va a dar un valor en metano. Después, acuérdense que lo pasamos a megatoneladas de CO2 equivalentes con el potencial de calentamiento. Entonces, vamos a ver primero la parte del N. Como es tier 1, lo vamos a ver en esta tablita. Como es tier 1, todos los equinos tienen el mismo factor de emisión. En cambio, en bovinos hacemos un tier 2, y si es vaquillona, si es ternero, si es novillo, todos ellos tienen distintos valores de emisión y también en función de las características productivas y regiones. Pero acá todos los equinos emiten por igual. Entonces, ¿qué N creen que utilizaríamos acá en esta cuenta? Mirando la tabla de abajo. 2.611.240. Bien. No, casi. Es porque acá están los equidos todos en conjunto, pero lo que es mulas, asnos y mulas tienen su factor de emisión separado. Lo podemos ver en la tabla de acá, que hay una categoría para equinos y otra para mulas y asnos. Entonces, sí está bien lo que pensaron, solo que bueno, este es un caso particular que hay que separar algunas categorías, que le restamos los 45.000 de mulas y los 60.000 de burros y asnos. Y si sumamos el resto de las categorías. Hasta el BUR 3, o sea, hasta el que tenemos ahora vigente presentado, hubo un error en el cual burros
se presentó dentro de mulas y asnos. Y entonces lo que estamos haciendo para el BUR 4 es, para toda la serie temporal, restar los burros y pasarlos a la categoría de asnos y mulas. Este error vino aparejado de que en las estadísticas que nos pasaban hasta hace un tiempo, informaban por un lado burros y por otro lado mulas, asnos y por otro lado burros, y no entendemos bien por qué existía esa separación, pero ya no, y lo informan todos juntos. Entonces, bueno, ya tenemos el N. Y ahora, viendo esta tabla de acá arriba, ¿qué valor de factor de emisión utilizaríamos? 18, en desarrollo 18, ¿puede ser? Sí, bueno, exactamente, en este caso es igual para países desarrollados y en vías de desarrollo, pero bueno, que está basado en características productivas diferentes quizás. Bueno, el único que cambió es porcinos. Todo lo demás, entre desarrollados y en desarrollo, son iguales. Sí, efectivamente ponemos 18 por el N, y este es el cálculo más simple, por eso es que lo puse acá como ejemplo. Porque hay algunos niveles 1 que son simples, pero también la elaboración del factor de emisión no es así tan directo como esto. Pero en general sí, es un dato de actividad por un factor de emisión. Y acá, bueno, tenemos el resultado de la serie temporal de emisiones. Esto lo ven así porque, bueno, acá no había información, y por charlas con la gente de Kinos, definimos un valor constante para la serie a partir del 2003 para atrás. Y después, bueno, que fue creciendo. Tenemos en rojo el stock, vemos que como es un nivel 1, cuando aumenta el stock, directamente va a aumentar en misma proporción las emisiones. Como ejemplo de cómo hacer un nivel 1. Bueno, acá vamos a ir un poquito rápido de cuáles son las actividades y fuentes de emisión dentro del sector AFOLU, que se divide en 3 sectores AFOLU: ganadería, tierras y otras fuentes no CO2. Ahora vamos a ver bien el título. Entonces, dentro de ganadería tenemos fermentación entérica, ya estuvieron viendo en la primera parte de la clase con Amílcar, y gestión del estiércol. Fermentación entérica, que es metano, y gestión del estiércol, que tiene metano y nitroso. En esta categoría se incluye todo lo que tiene un tratamiento de estiércol. En Argentina lo que se considera por el momento en el inventario, que son los bovinos, porcinos y aves. Un tratamiento como lagunas, aeróbicas, anaeróbicas, etc. Y de fermentación entérica, por ejemplo, aclarar que aves no se calcula todo lo otro, porque aves se considera que su emisión es nula. Y lo que es estiércoles en pasturas, por cómo están organizadas las guías, lo va a poner en una categoría que vamos a ver más adelante. Entonces, acá la parte de estiércol solamente lo que va a gestión. El estiércol depositado en pastura, por pastoreo, va en otra categoría. Y de ahí sale emisiones de nitros. Entonces, esta es otra sección dentro de lo que es AFOLU, que es el componente principal del inventario, que acá tenemos tierras de cultivo, tierras forestales, tierras de cultivo. Esto lo hacemos solamente en Argentina, la separación forestal. No, ahí me confundí, perdón. Tenemos tierras forestales, que lo que hacemos en Argentina es separarlas en bosque nativo y bosque cultivado. No sé otros países si hacen esa distinción, pero la guía no te clasifica esa separación.
Por eso es que nosotros sí hacemos una subdivisión en tierras forestales de bosque nativo y tierras forestales de bosque plantado. Tierras de cultivo, de pastizales, humedales, asentamientos y otras tierras. Hoy en día estamos calculando forestales, cultivos y pastizales. Humedales, asentamientos y otras tierras, todavía no, pero la idea es progresivamente ir incorporándolas. Y otras tierras incluye suelo desnudo, roca, hielo, todo lo que no estaba anteriormente. Y acá es en el único lugar donde podemos llegar a encontrar capturas. Por crecimiento de un árbol, por captación de carbono en suelo, por cambio de uso de suelo, por ejemplo, pasar de no sé, de un pastizal a una forestación, quizás tiene más carbono. Entonces es el único sector en donde se pueden generar capturas, no solamente que haya emisiones, para hacer un balance. Y por último si me pueden leer el título, fuentes. Agregadas y fuentes de emisión no CO2. dióxido de carbono de la Tierra. Bien, esta es otra sección que no está dentro de AFOLU, que no está ganadería y no son las de tierras. Acá mete un montón de cuestiones, principalmente vinculadas a agricultura, y que son, por ejemplo, emisiones de la quema de biomasa. Acá principalmente se consideran emisiones, bueno, en el pasado, una práctica que se hacía de lino, de quema de lino, y actualmente se hace de caña de azúcar. El encalado, que antes le mencioné, que hoy en día no lo estamos calculando. La aplicación de urea. El fertilizante nitrogenado emite nitroso, pero si la fuente es urea, que es la principal que se usa en Argentina, aparte emite dióxido de carbono. Un segundo que voy a poner una luz. Emisiones directas de los suelos gestionados comprende varias fuentes de emisiones. Es como una categoría, pero que internamente tiene varias. Andrés, tengo una pregunta. En el caso de la urea, que es un fertilizante que se produce en el país, ¿esa emisión también tiene en cuenta la emisión que se genera en la producción de la urea? Bueno, en esta categoría es fuente de emisión, que es por aplicar la urea. Por la creación del proceso de urea, que bueno, no es mi área, pero eso entiendo que se calcula en otra parte del inventario, que es procesos industriales o energía. Entonces, depende de dónde está, por ahí no hacen inventarios a nivel nacional, pero sí están por ahí interesados en una huella de carbono de un establecimiento. Entonces, depende de dónde estén los márgenes que se pongan, de cuáles son los límites, hasta dónde contabilizarse, que eso te entraría o no te entraría. Emisiones directas de los suelos gestionados, bueno, ahí incluye los fertilizantes, todo eso, bueno, sí, obviamente nitrogenados. Fertilizantes nitrogenados sintéticos, que hoy en día, por como están las fórmulas del 2006, las 2019 tuvieron una mejora, hay un único factor de emisión por defecto para todo el país, para todo el tipo de producto, para cualquier momento del año. Entonces hay mucho para trabajar ahí y para poder asociarlo a una mejora productiva o definir en función del tipo de producto, del momento del año, si hay dosis partida. Pero bueno, si hay dosis partida, también, y si queremos evaluar un impacto en la dosis proactiva sobre las emisiones, tenemos que también tener el dato de actividad, y eso no sabemos cuánto se hace de dosis partida. Entonces, si no se tiene el dato de actividad, no se va a poder contabilizar eso.
Bueno, fertilizantes nitrogenados, residuos de cosecha, la descomposición de los residuos después de la cosecha, mineralización del suelo por pérdida de carbono, el estiércol en pasturas que antes les mencioné también ingresa acá, y creo que me falta uno. Bueno, pues más adelante va a aparecer. El cultivo del arroz, ¿lo dijiste? Sí. No, ese no va dentro de emisiones directas. Cultivo del arroz lo tenemos acá abajo. Porque arroz es de metano. Esto es todo nitroso. Bueno, y indirectas son las mismas fuentes, pero en vez de emitir directamente nitroso, emite o por volatilización o lixiviación otros gases que después se convierten en nitroso, que son estos gases, amonio y otros gases. Esto un poco Amílcar habló de las emisiones directas e indirectas. Gestión del estiércol. Bueno, esta categoría me parece que no iba acá, que iba al principio, pero bueno, es en función de cómo se organice. Lo importante es que no contabilizar todas las categorías, que no se repitan, que estén todas, y que si consideramos una cuestión en un lado, no esté en otra. Por eso de que digo que indirectas de la gestión del estiércol, para mí, irían en la parte de ganadería, porque ahí va todo lo que es gestión del estiércol. Pero bueno, esta es una presentación que usaron el Ministerio de Ambiente y por ahí lo hagan diferente. Y después viene la de cultivo de arroz, que es lo que recién a mí comentaba, que representa muy poco para nosotros, porque tenemos en Argentina 200.000 hectáreas más o menos de arroz, y no es una categoría principal. Pero por ahí si alguien está estudiando Entre Ríos, por ahí sí le parece más importante trabajar en detalles sobre esto. Los arreglos institucionales, es cómo nos organizamos en Argentina para hacer el inventario. Bueno, está el Ministerio de Ambiente, que es la entidad del punto focal ante la Convención, que es la Secretaría de Cambio Climático, y dentro de la Secretaría, bueno, hay una Dirección Nacional de Cambio Climático. El secretario es Rodrigo Tomskin, y la Dirección Nacional es Florencia Mitchell ahora, que tiene una coordinación de INGEI y mitigación, que es Macarena Moreira. Dentro de la coordinación está el coordinador del inventario y el colpilador. No me acuerdo quién es cada uno, pero Sebastián Galbucera, con quien Amílcar conoce, y Fabián Novelli. Y después, bueno, están las áreas temáticas. Nosotros trabajamos en esta, que es la de agricultura, y bueno, si bien hay un punto focal para todo lo que es la política de cambio climático, que es un cargo político, yo medio que estoy a cargo de la coordinación del inventario, del equipo de inventarios en el MAGIP, articulando con todas las áreas. Que es un equipo, bueno, solamente para ganadería bovina, bueno, principalmente Amílcar, pero también a veces la Puerta Ruiz, Alejandra, bueno, son muchos nombres que no conocen, pero tenemos gente referente en ovinos, en equinos, en ovinos, en agricultura. Dentro de agricultura también hay diferentes personas con diferentes roles, en forestales, gente que maneja solamente estadística. Entonces es un equipo de más de 10 personas, y también usamos datos de fuentes externas, como antes les comenté, CIAFA, pero también Centro Azucarero Argentino, y APECID, bueno, SENASA medio que del ministerio también. Bien. Nos queda media hora. Tenemos categorías principales. Algo antes ya les mencioné, que son las categorías principales, y es muy importante tener noción de cuáles son,
y porque en ellas son en las que vamos a hacer más esfuerzo para hacer cálculos más precisos. De hecho, las guías nos solicitan que las que son categorías principales hagamos cálculos nivel 2 o nivel 3. ¿Cómo se determina cuáles son categorías principales? Se listan todas las categorías en orden de mayor a menor. Por ejemplo, la industria de la energía es la que más emite. Acá tenemos el porcentaje absoluto porque también hay captura, ¿cierto? Entonces se ponen acá los valores absolutos de emisión. Y acá el porcentaje que representa esa categoría a nivel nacional. Y por último tenemos el porcentaje para dicha categoría, que se le va sumando los porcentajes de las categorías que había anterior. Por ejemplo, este es 12%, más el 12 de acá, 24. 24 más el 10, 35. Bueno, es que faltan los decimales, por eso es que exactamente no da 35, pero si pusiéramos decimales daría más 8, 43 y así. Entonces vamos sumando todos los porcentajes hasta alcanzar el 95%. Todo lo que quede, todas las categorías que quedan por arriba del 95% son consideradas categorías principales. Y por debajo no. Entonces acá tenemos una lista no exhaustiva porque aumentó hasta el 83% de todas las categorías principales de Argentina al año 2016. Y en verde están listadas las que corresponden al sector AFOL. Y ven claramente que fermentación entérica de bovinos de carne es una de las más representativas. Andrés, perdóname, ¿sabes que no entendí cómo decías cuáles eran las categorías principales? ¿A partir de qué valor? ¿Lo que pintaste en verde está por encima de un valor? No. Perdón. Vamos de vuelta, no te preocupes, no. Perdón. Todo lo que necesiten. Ordenamos todas las categorías que tenemos del inventario. Son 100, no sé cuántas exactas, pero son muchas más que eso. Bien. Esto es un listado de las categorías que ya son principales. Bien. Las ordenamos de mayor magnitud, en términos absolutos, a menor magnitud. Acá podemos ver la magnitud, que esto es en kilogramos de CO2 equivalente. 46, 44, 38, así, de mayor a menor. Eso en términos absolutos y después el porcentaje que representan a nivel nacional. Ese valor. Después podemos hacer un porcentaje acumulativo. O sea, para la primera categoría, que es industrias de la energía, es un 12% representa. Entonces el acumulativo, como es la primera, sigue siendo 12. Pero cuando le sumamos la segunda, le tenemos que sumar cuánto representaba la segunda. Pasa a ser 24, ¿sí? Porque le sumamos el anterior. A caída de la tercera hacemos 12 más 10, 35. Casi 35, sí, pues, redondeado a 35. Hay decimales que no están incluidos acá. Más 8, y así vamos sumando todos los porcentajes que están acomodados de mayor a menor las emisiones de Argentina de cada una de las categorías. Y la lista sigue. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el corte de cuando son categorías principales? Porque las categorías principales son las que mayor representan en términos de emisiones. Al 95%. Entonces, acá llegamos hasta el 83%. Entonces quiere decir de que hay una lista que continúa y que cuando lleguemos al 95 ahí cortamos, y de ahí para arriba son consideradas categorías principales. Las verdes, los colores, acá son todas categorías principales. Los colores solamente están asociados a qué sector corresponden. Ok. Los es de sector industria. Los verdes, sector AFOLU. No, los rojos, perdón, de energía. Este color que no sé identificar qué es, amarillo, no sé,
es industria. Y el resto que no entra. Vos pintaste el Ahí. verde porque es la que nos interesa a nosotros que estamos en la parte agropecuaria. Por eso pintaste. Sí, esta tabla es sacada del informe Bien. largo que yo les mostré antes. No es Bien. que han hecho los colores así, yo no los... Bueno, bien. Ok. Perdón. Era No, esa no hay duda. ningún problema. Ya está. Esta es una forma de calcular las categorías principales, y es la principal. También hay que calcularlo de otra forma, que tiene que ver con la tendencia de las emisiones, que vos tenés que ver desde 1990 hasta el último año que tenés, cómo fue cambiando el valor de la emisión. Si creció mucho, entonces, bueno, también es posible que se incorpore esa categoría dentro de categorías principales. Hay otro cálculo que está asociado a, que incluye, además de cuánta es la magnitud, la tendencia. Hay otro cálculo que no se exige para todos, es que consideres la incertidumbre de tu cálculo. Entonces también, si tu cálculo tiene mucha incertidumbre, también puede que se incorpore a categoría principal. Y una última forma de calcular es más cualitativa y que tenga que ver con, no sé, con una política que vos tengas con respecto a alguna categoría y que te interese en particular identificarla, mejorarla, o que tengas una política para, no sé, aumentar la fertilización. Es decir, necesito aumentar la fertilización nitrogenada porque estamos deficitarios y aplicando menos. Y esa, imaginémonos que no era categoría principal. Entonces, podrías cualitativamente identificarla también como categoría principal. Pero esta es la principal forma de hacerlo, de menor a mayor, en orden de magnitud. Y estas categorías nos van a determinar, en parte, qué tipo de nivel de cálculo del inventario usar, como ya les mencioné. Para cada categoría de inventario hay un árbol de decisión que nos va a decir qué categoría usar. Este árbol de decisión, están los árboles en las guías, surgen de ahí. Empezamos de acá, es para fermentación entérica de bovinos. Me dice, ¿se dispone de una metodología a nivel 3, a nivel país? Sí, vas para acá y usás el nivel 3. En nuestro caso en Argentina no. Entonces, ¿se dispone de caracterización de ganado mejorada? Esto de que hablamos de tener caracterización por región, por sistema de cría, de invernada, de mejora de peso, de qué tipo de alimento tiene, de cuál es la producción de leche, etc. Un montón de características productivas. ¿En Argentina lo tenemos? ¿No? ¿O sí? Sí, lo tenemos. Entonces, vamos por este caminito y vamos directamente hasta este recuadro que te dice, entonces tienes que usar nivel de cálculo 2. Entonces, para poder entrar al árbol, primero tenemos que tener el análisis de categorías principales. Bueno, acá un poco de resultados de lo que es el BUR 3. El sector AFOLU representó el 37%, energía el 53%, residuos el 4% y procesos industriales el 6%. Y acá un poco más desagregado lo que es solamente las emisiones del sector AFOLU. Dentro de AFOLU, estos son emisiones acá en este gráfico. Recuerden que les dije que en AFOLU hay absorciones, pero no están contabilizadas en este gráfico. Tenemos 41% que corresponde al ganado, y acá también divide si es por fermentación entérica, por gestión del estiércol, después tierras de cultivo, pastizales, bueno, es un gráfico como de tortas. Igualmente, como les comentaba antes, en función de cómo está estructurado la distribución de las categorías dentro del IPCC, las emisiones de estiércol en pasturas quedan dentro de esta categoría, fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2, que no está dentro del ganado, pero que en verdad corresponden al ganado. Residuos de cosecha, bueno, y en este caso
no tienen el valor exacto, pero si quisieran ver a cada una cuánto le corresponden, pueden ir a la página que les mostré al principio y identificar el valor. Bueno, este es el informe que también ya les mostré. Que pueden acceder, acá tienen el link para acceder al informe de las 1200 páginas y un poco la estructura del informe, porque tiene información de todas las categorías. Esto es un informe que es exigido para los países anexo 1, no era requisito para Argentina, pero bueno, nos pareció importante y tuvimos la posibilidad de hacerlo. Y en un futuro se espera que también nos los empiecen a pedir a nosotros, así que ya nos adelantamos. Bueno, y ahora puedo ir hasta acá, fue lo más importante de la clase, las nociones básicas de los inventarios, cuáles son las fuentes, también de dónde surge, por qué hacemos inventarios, el contexto internacional, los instrumentos, el Kioto, el París, cuáles son las fuentes, qué es un nivel 2, qué es un nivel 1, cuáles son las dificultades en general que nos encontramos, cuáles son los criterios básicos de coherencia, de transparencia, de exhaustividad, etc. Y ahora, bueno, es un poco de detalle sobre cada una de las categorías que calculamos en el inventario. Entonces, esto ya es entrar mucho en detalle, quizás si hay alguna cuestión que les resulte un poco más interesante de alguna categoría específica me preguntan, pero si no, esto lo van a tener como bibliografía de respaldo para poder ir a investigar de cómo se hacen los cálculos en cada una de las categorías. Lo voy a mostrar igual, pero no en tanto detalle como veníamos hasta ahora, porque tampoco es que tenemos tanto tiempo. Pero también esto está sintetizado del informe general de 1200 páginas que tienen en la web. Ganadería de carne, entrando, bueno, ya les comenté que es nivel de cálculo 2 y que es categoría principal para fermentación entérica, estiércol en pastura, y que emite metano, nitroso, y que, bueno, las fermentación entérica son las más altas, seguidas de estiércol en pastura. Entonces, ¿cómo hacemos el nivel de cálculo 2? Bueno, tenemos que estimar la energía que requiere el animal, y en función de eso, cuánto alimento consume. Entonces, para eso, en función de los sistemas productivos y las regiones y características del ecosistema, o sea, de la dieta, y climáticas también, identificamos una caracterización productiva con criterios que tienen que ver con la digestibilidad de la dieta, con el peso de animales promedio, el manejo del estiércol, el aumento de peso diario, situación alimentaria, por ejemplo, si están confinados, no es lo mismo que si están en pastoreo, y si el pastoreo es en situaciones con corral reducido o gran superficie de pastoreo. En cada caso van a requerir más o menos energía para la actividad, para conseguir el alimento, y cuánto es la producción de leche. En función de estas características y quizás alguna más, estimamos la energía para mantenimiento, todas las energías que requiere el animal, que eso, calculamos la energía bruta que requiere, y en función de la digestibilidad de la dieta, cuál es también la energía neta. Entonces, esto fue un trabajo que se hizo, como les comenté antes, en empresa de ACREA, entre el 2010 y 2012, en función de una regionalización, que acá la tienen, el NEA, el NOA, Pampeana Este, Sudeste, Norte y Sur, Patagonia y semiárida. Para cada una de estas regiones, dentro de cada región se identificaron también sistemas productivos de cría y de invernada, de sistemas dentro de cría
de alta, media y alta opción tecnológica, y dentro de invernada también Sierra Corral, o Parque Corral, Partenón, un montón de sistemas productivos diferentes dentro de cada región. Y también para cada categoría de animal, bovino, vaquillona, novillo, ternero, para cada uno también otro factor de emisión se desagrega. Entonces, bueno, esto es una síntesis de algunos de los valores que se puso en cada una de las regiones, pero como les decía, cada región a su vez tiene una desagregación muy importante todavía. Y estos valores, por ejemplo, de 400 son pesos de animal, esos son los que se usaron para el BUR 3, y por medio de revisiones, tanto una revisión internacional como una revisión de referentes de INTA que tuvimos, es que decidimos actualizar estos valores, y también, bueno, Amilcar participó bastante en ese trabajo, en la definición para el nuevo BUR de los datos que vamos a usar. O sea, habíamos hecho había hecho la caracterización, pero bueno, definió en su momento que el peso era constante entre regiones. Y siempre es que se puede ir mejorando el valor, y tendrá cada uno mejorar contigo. El proceso que hizo ACREA, acá está definidas las etapas. Se hizo una revisión de la bibliografía, primero se hizo la regionalización que tenemos acá, que les comenté recién, selección de variables de los sistemas modales, los pesos, todo lo que hablamos, la dieta, ganancia de peso, la producción de leche. Se hicieron consultas con referentes calificados, un poco lo que hablamos recién con el tema de ovinos, que teníamos la posibilidad de hacer consultas a estas mesas, o sea, eso es ideal, consultar a expertos y poder tener el valor lo más ajustado posible. Se procesó toda la información y se ponderaron los sistemas modales. Entonces nosotros tenemos el dato de SENASA de stock por departamento. Entonces tenemos que decir, esta ponderación significa que qué dato de ese stock, por ejemplo, tenemos pergamino, no sé, tanto de stock ganadero bovino. ¿Cuánto va para el sistema de cría de eficiencia alta? ¿Qué porcentaje para media y qué porcentaje para bajo? Y eso también puede ir cambiando en el tiempo, entonces vamos revisándolo si no hay cambios en las distribuciones de los porcentajes de los sistemas en el tiempo. Andrés, ¿sabes qué? No, esto es en parte de lo que alguna vez charlamos también. Digo, para mí no quedaron bien los valores de fermentación entérica por región, porque fíjate, digo, y acá, bueno, podemos aprovechar también que tenemos profes de suelos, de forraje, digo, una vaca en la región semiárida, es obviamente seca, con pastos duros, tiene pasto llorón, en el mejor de los casos, pajonales, qué sé yo. Dice que la fermentación entérica por vaca es 58 kilos de metano. Y en cambio, en la región sureste, que eso es Cuenca del Salado, que es de las regiones de cría es la mejor, con pastos mucho más tiernos, tiene una fermentación entérica de 62, es decir, tiene una mayor fermentación que en la región semiárida. Eso es un poco, ¿te acuerdas que yo te lo comentaba? Que eso depende por los coeficientes que se le pusieron a los forrajes, que depende mucho del nivel de digestibilidad que le han asignado a los forrajes. Pero en el juego ese digamos, de determinar qué es lo que come cada vaca en cada región, digo, yo veo la foto así y veo que no quedó bien. Vos decís que ¿cuál decía? Que semiárida tiene que tener... Claro, semiárida debería tener una mayor fermentación entérica que, por ejemplo, que el sureste, porque semiáridas son pastos más duros,
secos, la capacidad de ingesta de un animal ahí es menor justamente porque los pastos al ser más fibrosos es como que llenan más rápido el rumen, o pueden aprovechar menos, la digestibilidad es menor. Con lo cual el nivel de fermentación entérica debería ser mayor, ¿no? Comparativamente con, por ejemplo, con sureste, que el sureste tiene pastos más tiernos, es una región con mayor porcentaje de humedad, es decir, llueven 900, 1000 milímetros al año, los pastos son mucho más tiernos. Entonces, en general, tienen mejor forraje, por eso que debería ser al revés, ¿no? Es decir, una mayor fermentación entérica en la semiárida y una menor en la sureste. Sí, por otro lado, mira la leche al revés. O sea, si vos tenés más producción de leche, tienes que tener mayor emisión. Claro, La claro. leche sí. Sí, sí. La leche es más sensible a la dieta. Porque fíjate, La dieta, el porcentaje la de dieta digestibilidad vimos. 60 y en el sureste, y en la zona semiárida 61. Eso está mal. Eso está Eso mal. siempre dijimos, que la Sí, digestibilidad de la dieta la tenemos que mejorar. sí, sí, eso lo tenemos que Viene, corregir. No quedó bien, sí. bueno, ahí Pero está el tema bueno, seguramente. sí. Entonces también, bueno, esto es importante, poder identificar cuáles son los parámetros más sensibles para que, si querés hacer investigación, poner esfuerzo, Sí, hacer, sí. trabajar sobre esos parámetros. Por ahí es mucho más sensible trabajar sobre la digestibilidad que sobre el peso. Entonces, Claro, claro, bueno, vamos a trabajar más sobre la digestibilidad. tal cual. Sí, sí. Sí. Bueno, me queda poco tiempo, no sé, ¿cómo querés que hagamos, Amílcar? No, está bárbaro. Está Llegá, presentada. sí, llegá a donde llegues. Y yo creo que mañana les voy a dar un poco, digamos, les voy a mostrar el Excel de los modelos ganaderos para que vean un poco la cocina, ¿no? Cómo se labura, cómo se modeliza y bueno, y lo que se genera. Así que eso, digamos, dalo, si querés pasarlo, porque yo lo voy a retomar mañana. Tenemos a las 7 termina, ¿no? Ahora en 5. Sí, sí, Bueno, les muestro lo que queda de presentación. dale. Pero lo esencial es lo que vimos, ahora es como más detalle. Ujú. Acá teníamos un proceso de revisión, se llama garantía de calidad, que hicimos con un especialista de INTA, que nos brindó sus sugerencias, recomendaciones con respecto a alimentario, y algunas de ellas las adoptamos. Acá tenemos cuáles son en ganadería bovina las líneas de trabajo que estamos teniendo en consideración, y una de ellas está el tema de la digestibilidad de la dieta, condiciones de alimentación, no, a la derecha tiene que estar. La revisión de valores de digestibilidad del alimento y proteína de la dieta. Entonces, estas son líneas de trabajo posibles para seguir mejorando. Acá tienen los valores de emisión para lechería, también en esta filmina después aquí en el se puede ver cuáles son categorías principales y siempre va diciendo con qué nivel de cálculo se realizan. Perdón, quiero ver los títulos yo también. Otras ganaderías, tenemos equinos, ovinos, porcinos, todo con nivel 1, y bueno, ovinos que con Amílcar conocen dos. Y también ahí tienen explicadas algunas mejoras que ya estamos trabajando y otras que vamos a hacer en futuro, o hay posibilidad.
Por ejemplo, una de las cuestiones que se incorporó es empezar la comparación del dato de actividad con los valores que provee FAO. Eso es también lo que hacen los revisores internacionales, y la idea es que no haya muchas diferencias. En general no pasó, salvo con aves. A veces en el que más diferencias tuvimos. Fertilidad. A veces como que es más complicado también, ¿no? Porque como que no hay un stock de aves, es un flujo permanente. La ave es más difícil porque Claro. viven, creo, 2 o 3 meses, entonces Sí, también sí, hay sí, que buscar sí, el valor de stock que tenés promedio. No claro, tenés que tener el stock total que tuviste en todo el año, porque claro, estás sobreestimando las emisiones. claro. Bueno, perdón, voy a saltear porque no llegamos. Esto es fertilizantes, residuos de cosecha, arroz. Este es un nivel 1 que se cuantifica a partir de un montón de características. Entonces tenés que tener un valor de factor de ajuste para generar el factor de emisión. Entonces no siempre es tan directo el factor de emisión por dato de actividad, sino acá tenés que tener información del régimen hídrico durante el periodo del cultivo, previo al cultivo, según el suelo, abono orgánico. Entonces no es siempre uno por uno, entonces, así como vimos con equinos. Pero bueno, arroz tiene solamente 0,39 megatoneladas, es muy chiquitito y no es categoría principal. Calado, que les comenté que no lo consideramos. Esto es bosques cultivados, que tiene capturas, tiene emisiones, y ahí tienen el balance. Productos de madera recolectada, por primera vez vamos a incorporar en el BUR 4, en el reporte nuevo, esto que es una vez que cosechamos, antes se consideraba que todas las categorías iban a emisión, y ahora vamos a considerar que una parte va a muebles o madera, a cerrada, y que no se emite en el momento, sino que tiene una tasa de degradación que se va emitiendo en el tiempo, y no todo al momento del corte. Quema de residuos, en este caso es vino que ya no se hace, y caña de azúcar, que teníamos mal el dato y ahora lo vamos a corregir. Encontramos información de cuánto se está quemando de una fuente oficial y que se altera cada año, entonces podemos incorporar esta fuente para saber cuánto se está quemando de cosecha que emite metano y nitroso. Carbono en suelo, un poco estuvieron hablando del tema del bilicio, cómo es el cálculo en suelo, que divide lo que se mantiene como tal y que con el mismo uso, o sea, el cultivo que se mantiene como cultivo, ahí ingresa, por ejemplo, siembra directa. Pero también esta es una matriz de cambio de usos, y que entonces si cambias de un bosque a una tierra cultivada, también va a tener impacto en el carbono en el suelo. Primero tenemos que tener esta tabla de representación de cambios de uso para poder hacer el cálculo. Se estima que a los 20 años se estabiliza el carbono en el suelo. Andrés, yo quise explicarles hoy cuándo daba negativo la parte de implantación de bosques, pero ¿cuánto, digamos que resta en el inventario? ¿Hasta cuántos años es? ¿Vos te acordás eso? Ahí no te entendí la pregunta. No, viste que cuando hay una implantación de bosques, volvés si querés a la de atrás, ¿no? Que tenés cambio de uso del suelo, pero para mejor. Es decir, pasar al revés, de una tierra de cultivo a un bosque. En ese caso, el signo que va es el negativo. Sí, absorción. Claro, claro. Eso para biomasa, porque tenés distintos compartimentos, biomasa o carbono en suelo. Sí, claro. Sí, tenés razón. Vos estás explicando ahora acá carbono en el suelo. Sí, tenés razón. No, porque justo hoy salió el tema, antes de que te engancharas, y
Yo no recordaba cuándo aparecía el signo negativo, durante cuántos años se considera que el bosque está como absorbiendo, ¿no? Bien, bueno, bosque nativo no es mi especialidad. Bosque cultivado, hoy en día se considera que si plantas un bosque siempre crece y a la misma tasa. Eso sabemos que está mal, pero es un nivel 1 de cálculo. Es posible mejorarlo a futuro, pero captura lo mismo el primer año que el año 30 si no lo cosechaste. Se supone de que uno llega al turno de corta y cosecha, por más que en Argentina ahora por ahí hay árboles que no se están, que llegaron a su etapa de cosecha, pero no se están haciendo. Con el nivel 1 siempre lo consideras como que absorbe, entonces. Plantación forestal sí. Bien. En bosque es mi especialidad, pero llega a un clímax, entonces la tasa de crecimiento lo que hacen es calcularla en función de las extracciones que tuvieron. Claro. Porque en verdad ya llegó al clímax, pero si vos extrajiste, ahí tenés espacio para que vuelva a crecer. Claro. Entonces, cuánto se extrajo y en función de eso le asignan una tasa de crecimiento. Claro. Sí, está bien, está perfecto. Por un determinado tiempo, ahí sí tienen una pregunta, acuacultura y océano no hay nada, ¿no? De investigación, comparación, nada. No. Porque el intercambio entre océano y tierra, como influye mucho y un balance tiene porcentaje inmenso. No hay comparación. Nada. No, sí, no. Influencia. Tampoco océanos, pero océanos no entra dentro del inventario. Yo sé que absorben dióxido de carbono y que tienen problemas con el pH y de las corrientes. Sí. Pero no entra en el inventario. Y sí es muy importante también océanos en el tema de adaptación. Sé que hubo un reporte del IPCC especial hace 2 años, así que ahí hay mucha información de océanos, pero no hay una categoría del IPCC de océanos. Gracias. Quiero comentarle esto que hablaban de Bigliso. No, estamos pasados. Actualmente no se contabiliza lo de Bigliso, el carbono en suelo en pastizales, que se mantiene como pastizales, porque no tenemos datos de actividad. La idea es que sí, IPCC nos permite calcular, no es que IPCC está mal, nos permite calcular por nivel 1 con su modelo por defecto, o incluso niveles superadores que son mejores, si tenemos información. Pero para ello tenemos que tener información de datos de actividad, de pastizales, de cuál es la gestión y cuál es la condición. Si hay cambios de pastizales que están en una gestión nominales que pasan a moderadamente degradado, bueno, va a haber una pérdida de carbono. O si pasan a mejorado, va a haber una ganancia de carbono. Pero hoy en día no sabemos cuánto es la condición del pastizal y si hay cambios. Es por eso de que se considera que el pastizal está estable, porque no hay dato de actividad para incorporarlo. Entonces, si hubiera dato de actividad, lo podemos incorporar y calcular. Si pasa a un estado desmejorado, va a considerarse como pérdida. Si la gestión implica a un estado va a considerarse como ganancia según el nivel 1. Puede haber niveles 2 o 3, que en ese caso tendrían otra lógica y bueno, también se podrían aplicar. Entonces, el IPCC sí considera la posibilidad de calcular pastizales, que eso puede llegar a ser una confusión. Estos son algunos modelos de cálculo de carbono en suelo que estamos evaluando con consultores especialistas y una charla que Amílcar estuvo presente, que tienen el link, para cultivos especialmente, mineralización, y última filmina es un trabajo que estoy por publicar, o sea, nos mandaron unas revisiones,
hicimos una comparación de cómo impactaría las emisiones de nitroso en suelo en Argentina en relación a la metodología 2006 con la 2019, que es la nueva que les mostré. Y en general las emisiones varían bastante. Especialmente la de estiércol en pastura, residuos de cosecha también, y bueno, las horas son menores, pero fertilizante es la única que se mantendría o incluso subiría un poco. Bueno, perdón por pasarme. Y gracias por la invitación. También es interesante para mí porque yo soy docente, pero nunca di clases de este tema, que es en verdad el que me dedico. Yo doy de estadística y modelos de simulación en la UBA, y tampoco me tocó dar, siempre di clases de cursos de grado, no me había tocado dar en posgrados. Genial, Andrés. La verdad que, bueno, muchísimas gracias. Yo esto jamás lo hubiera podido decir, así que bárbaro que estuviste vos acá y le explicaste bien. Porque aparte que es un tema súper interesante y bueno, y a veces me da bronca a mí también, no saber todo esto, todos los detalles. Pero por eso que bueno, lo invité a Andrés para justamente que les cuente él desde adentro todos los pormenores. Pero la verdad que bueno, a mí me encanta. Bueno, y a medida que uno va conociendo, más todavía, ¿no? Así que bueno, nada, espero que lo hayan apreciado. Muchísimas gracias, la verdad, Bueno, impresionante. gracias, Muy interesante. gracias Andrés. Nos abriste la cabeza, ahora tenemos que ver. Bueno, y le paso después los links a Milcar, lo haré la semana que viene, así los distribuye. Y bueno, sé que con Mercedes seguiremos en contacto. Pero sí, le cuesta, pero la vamos a hacer trabajar, Andrés. A mí me sale muy bien hablar. No, trabajar, no es lo mismo hablar que trabajar. Hablar, no. es lo mismo. No. Tiene mucho valor el hablar. No. Mucha información, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, buen fin de semana. Aunque sé que parte tienen clases, pero el resto. Sí, si querés continuar la clase mañana a las 7:30, ellos se despiertan. Bueno, gracias Andrés, en serio. Bueno, gracias Andrés. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao chicos, nos vemos mañana. Chao. Chao, chao. Hasta mañana.